Tercera temporada. Con buen humor y actitud. Estamos listos para iniciar un nuevo episodio. Soy Paus y este es tu podcast. ¡Démosle de una! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Démosle de una. El día de hoy estamos muy contentos porque, como pueden ver y van a escuchar, tenemos a la invitada especial que les había hablado en el podcast pasado. Johanna Calvillo, bienvenida, Démosle de una. Gracias Pablo, y gracias por invitarme nuevamente. Estoy muy feliz de estar compartiendo contigo hoy. Y yo más, y seguro los que escucharon el episodio pasado y el antepasado también, si se quedaron con estas ideas de, ok, a veces tenemos momentos de que queremos controlar las cosas. A veces tenemos momentos de que todo lo queremos perfecto o que debería de ser perfecto. Y lo del podcast pasado. Esos pensamientos que nos atacan, pensamientos rumiantes que yo le decía a mi prima cuando le estaba hablando de este podcast, le digo, ¿por qué le dirán pensamientos rumiantes? Es que, me siento como que fuera una vaca. Y después me quedé analizando cómo hacen las vaquitas cuando están comiendo y empiezan a comer. Y están, la verdad es que algo así lo hacemos de ver a veces, ¿verdad? Quizá. No me he puesto a pensar en eso de cómo nos vemos, porque yo creo que a todos nos pasa eso de tener en algún momento este tipo de pensamientos, pero seguramente sí, tal vez no nos vemos como las vacas que están, pero sí, son esas situaciones donde estamos idos, y que nos están hablando y nosotros como que sí, no es con Yo siento como nosotros. que el cerebro es el que está ñom. Y pues bueno, yo les contaba y les decía que algo que yo estuve leyendo es que estos pensamientos rumiantes, este control y todo, pues si no lo trabajamos, lo leí y lo he vivido en carne propia. Luego, pues ya viene algo más fuerte y que lamentablemente, pues si uno no lo trabaja, sí, se puede salir de nuestras manos y entonces viene todo esto, lo que es la ansiedad, ataques de pánico, porque les decía también, ¿verdad? Los pensamientos no los podemos parar. El ser humano de por sí, o sea, piensa, todo el tiempo tiene pensamientos que van llegando y pretender pararlos, pues es muy complicado. Y según lo que yo leía y lo que les comentaba en el episodio pasado, es que cuando uno quiere controlar esos pensamientos, es peor, porque los alimenta más al querer decir, no, es que ya quiero dejar de pensar, es que ya no quiero seguir pensando en esto. Entonces es como que uno cada vez más está pensando en todas las cosas, ¿verdad? Pasa, sí, lamentablemente así es. Si tú no tienes esa eh, capacidad, que no has aprendido a controlar estos pensamientos, puede que suceda esto, que en lugar de salir de ellos, te metas más y más profundo y cada vez abarquen más de ti, más de tu tiempo. Y entonces, como tú bien dices, viene algo que es peor, ¿verdad? Que es caer en una ansiedad profunda, o sea, que de verdad empieza a afectar tu vida u otras cosas, ¿verdad? A veces también podemos enfermarnos por eso. O sea, todo aquello que no tiene control en nosotros nos puede llevar a desarrollar alguna enfermedad. O sea, no solo ansiedad, no solo hablemos de ansiedad, hablemos de que podemos llegar a desarrollar otras enfermedades que tal vez no nos afecten inmediatamente, pero, por ejemplo, gastritis, ¿sí? Problemas de colon irritable, ¿sí? Entonces, todos nuestros órganos están encargando de manejar esta situación, ¿verdad? Entonces, dolores de espalda, ¿sí? Que anda uno con la espalda, pues así toda dura, o sea, como con contracciones en alguna parte, ¿verdad? Que el lumbago, que nos... Sí, a veces dicen que es el viejo, pero no. No. Muchas veces no solo es el viejo, sino que Exactamente. es todo lo que hemos estado reprimiendo, Sí. queriendo Queriendo, controlar, entre exacto. comillas, Ujú. todo lo que hemos estado viviendo, que no hemos manejado, que de repente, ¡paf! Y es que vivir con ansiedad es algo terrible. Y creo que tú me dirás si estoy en lo correcto, pero yo siento que en nuestros tiempos, estoy hablando como que somos súper viejitas, pero no, tampoco. No. Pero sí,
Antes no se hablaba tanto de la ansiedad y de estos trastornos como ahora. Creo que ahora ya es más común y se trata de hacer más conciencia de que existe la ansiedad. Entonces, por ejemplo, yo creo que ansiedad he vivido desde hace mucho tiempo, desde chiquita podría decirlo, Ujú. ¿sí? Me acuerdo que de pequeña algo que me daba ansiedad, que hoy le doy el nombre, es cuando mis papás salían a algún lado en la noche. Yo empezaba a sudar frío. Ah, Se iban mis papás y me quedaba todo el rato caminando, viendo hacia la ventana a ver si venían. Y conforme pasaban las horas, yo sentía que el corazón se me iba a salir. Corría de un lado para el otro en un corredor que había ahí, o sea, no llorando. te dormías. No me dormía, yo lloraba, corría, volvía a ver por la ventana, me volvía a regresar al cuarto. Me acuerdo que hasta empezaba a mover las manos y sentía así como que el corazón se me iba a salir y volvía a ir a ver a la ventana. Y cuando miraba la luz del carro que se venía acercando, salía corriendo a mi cama, me metía y era así como, ya llegaron. Ya llegar. ¿Y estos sentimientos empezaban desde que tus papás se iban o desde que sabías que iban a salir? Desde que sabía que iban a salir. O sea, cuando ya ellos empezaban a arreglar, yo ya empezaba a sentir un nudo en el estómago, pero nunca decía nada. O sea, de verdad mi mamá se enteró de esto ya cuando yo era grande, que empecé a contarlo. Y hasta ahora de grande, yo sí puedo decir, ajá, yo creo que desde niña yo sufrí ansiedad, Sí. pero no le podía poner nombre. Y así me fui mucho tiempo, hasta que de repente, pues, sí, ya la ansiedad se estaba sobrebordándola en momentos que de Ah, verdad hacíamos la broma con la hermana de Yojis en especial, que ot- vivíamos con una otra experta bolsita, en ansiedad. que vivíamos con una bolsita de papel craft para no hiperventilarnos. Pero bueno, todo esto, Yojis, te decía, antes como que no se hablaba mucho, pero hoy en día que ya se sabe un poquito más de esto, ¿cómo lo ves? No, genial, porque la verdad es que, como tú muy bien lo has dicho, antes no se discutía tanto de esto. No sé, creo que es una combinación de estas dos razones. Primero, porque no había tanto conocimiento, o sea, tal vez no había estudios tan profundos, no se había metido a estudiar tanto bien la ansiedad. Y segundo, también por, porque la gente no lo quería reconocer. Ujú. Existía las personas que sí sabían que posiblemente ya les habían dicho, le daba miedo reconocer que estaba padeciendo de ansiedad, porque la verdad es que se oye como algo malo, pero es algo muy normal. Y por supuesto, también ya en los últimos años ha habido como muchos más casos de ansiedad por diferentes razones, las situaciones de vida. Cada día vemos más personas eh, que están trabajando muchas horas, ¿sí? Bueno, no tenemos que dejar pasar la situación de la pandemia, ¿verdad? Eso nos trajo, pero un repunte en los casos de ansiedad increíble. O sea, era los de COVID y los de ansiedad un poquito más arriba, creo yo. Ay, sí. Entonces, o sea, situaciones como esta, de haber tenido que vivir confinados dentro de casa, trabajar en casa, convivir con las personas o sea, trabajar en ese ambiente en el que no estás acostumbrado a trabajar, estar con tus hijos todo este tiempo, que no estás acostumbrada, en mi caso puedo decir, yo no estaba acostumbrada a dar clases a mis hijos, entonces tener que estar ahí Sí. pendiente, que hicieran todo el trabajo, eh, eh, que lo hicieran bien, que estuvieran como motivados. Entonces, es complicado. Entonces, muchas personas pues se empezaron a sentir cada día más ansiosas y pues ahora pues ya estamos como más relajados con esto de la pandemia, ya está declarado que ya no es pandemia, pero sí, dejó sus Sí. secuelas de esa incertidumbre, ¿sí? No, sí. Y yo, por ejemplo, eso de que ahora ya la pandemia ya no está como pandemia, pero el bicho sigue. Ujú. Entonces, pues mis papás se fueron de viaje y el mes que mis papás no estuvieron aquí de viaje, yo estaba muy tranquila. Ya me sentía más cómoda de no usar mascarilla, porque a mí me preocupaba más el hecho de pensar que los puedo enfermar a ellos.
Y entonces cuando ya sabía que iban a regresar, me empezó a dar otra vez ansiedad de que tengo que usar la mascarilla porque los tengo que cuidar. Y empecé a sentir otra vez cada cierto tiempo síntomas de que, ay, como que me está doliendo la garganta. Creo que me está doliendo la garganta. Creo que estoy sintiendo otra vez algo. ¿Será que ya me dio COVID? ¿Será que ya estoy otra vez mal? Bueno, ¿será que me hago una prueba? O sea, hasta ese grado. Entonces ahí empezaba el pensamiento rumiante de cosas que no están pasando, ni han pasado, ni van a pasar, pero yo ya estaba pensando, ¿qué voy a hacer? Cuando de repente mi mamá me cuenta, le digo, mi mamá, mire, ¿cómo están ustedes con el uso de la mascarilla ya? Cuando todavía estaban antes de regresar. Ay, Paula, ni la estamos usando yo. Ay, miren, yo me sentí tan aliviada, me quitaron un peso de encima. Pero sí, Qué estamos bueno, condicionados. Ya nos quedamos totalmente. con esas cosas. Y entonces, así, antes de la pandemia ya se veía como muchos más casos de ansiedad. Como te comentaba, mucha gente trabajando largas horas en el tráfico, Paula. ¿Sí? O sea, hay Sí. muchas personas que pasan pues mucho tiempo en el carro para poder movilizarse a sus trabajos y cuando tienen suerte en el carro, otros en transporte público, que es Ay, mucho sí. más largo, y entonces Y estar ansioso porque ahí la exacto, seguridad. la seguridad. Entonces, sí, cuando vamos en vehículo estamos ansiosos por eso, porque tenemos miedo a que, bueno, accidentes o que nos asalten. Imagínate ya a cuánto asciende este nivel de ansiedad yendo en transporte público, que te roben tu cartera, que asalten el bus en el que vas, pues dejando solo esos, ¿verdad? Porque existen muchos más peligros, ¿verdad? Que te asalten cuando bajas del bus y vas para tu casa, que te hagan algo más, etcétera. Entonces, todos estos factores de vida que se van dando conforme va caminando el tiempo, ¿verdad? Pues por supuesto que te pueden llegar a producir ansiedad, sin dejar de lado el hecho de que muchas personas pues trabajan largas horas, pero no ganan lo suficiente. Y entonces la ansiedad de no poder pues Proveer. proveer, ¿verdad? O Ujú. quedarse sin trabajo. Eh, entonces, ¿me entiendes? Son por todas estas razones y muchas más, violencia, inseguridad, todo esto ha repercutido en que los casos de ansiedad pues vayan aumentando. Esto hablando de los adultos, también ha visto un aumento de casos de ansiedad eh, en adolescentes y Y niños, ¿verdad? niños. Ajá. Pero también está relacionado, ¿me entiendes? Cuando hay papás que están ausentes por trabajo durante tanto tiempo, pues ¿a quién recurre el niño? O sea, es Sí, esa fuente de seguridad, de amor que representan los papás, pues no está la mayor parte del día. Y si llega, si lo ven, pues esta figura de amor, y de protección, llega a cumplir un papel bueno, ya hiciste esto, bueno, a dormir prácticamente. Entonces, ¿qué conexión puede haber entre papás e hijos con ese tiempo tan limitado? Y esto, pues, a la larga, pues va afectando en la psique del niño y del adolescente. Entonces, sí. todos estos son factores que han llevado a que existan este aumento de casos de ansiedad. Sí, lamentablemente hay, como tú dices, muchos casos y que pues es más común de lo que pensamos, ¿verdad? Yo Ujú. comentaba en el episodio pasado que eh, pues yo tiendo, o tendía, porque ya no, a sentir de que las cosas que me están pasando solo a mí me pasan. Entonces cuando tenía esos pensamientos rumiantes, yo sentía como, y tenía pensamientos bien extraños, así en el carro, cabal, lo que tú estabas diciendo de accidentes y todo, yo los llevaba a un nivel de, iba manejando tranquilamente y de repente sentía así como, peor, tal vez se me medio metió un carro y yo ya me imaginé, y si me hubiera chocado, y, y me veo, me visualizo en el hospital y todo, entonces tenía unos pensamientos tan intensos que yo decía, Catastróficos que se llaman. catastróficos, miren, tiene nombre, catastróficos. Y yo decía, oh, chica, yo estoy loca. O sea, nadie más en la vida ha de pensar así como yo. Yo estoy mal, yo tengo algo muy malo. Porque, ¿por qué me vienen pensamientos tan así, tan nada que ver?
Y hasta que lo empecé a hablar y todo, de repente me doy cuenta que no soy la única que pasa por esas cosas, pero llegamos a Bienvenida sentir al Club eso. de los Ansiosos. No, sí. Sí, la verdad es que sí. La ansiedad, como tú muy bien sabes, pues es una respuesta natural de todo ser humano ante alguna situación. O sea, tener ansiedad o sentir ansiedad, la verdad es que no es nada malo, es No. hasta algo bueno, ¿sí? Es un ¿Así? mecanismo de defensa. Ah, Lo miren. malo es cuando la ansiedad se apodera de ti, ¿sí? O Sí, sea, sentir ansiedad ante una situación que tú no conoces, es completamente desconocida, que no sabes, existe esa incertidumbre, que no hay certeza de qué va a pasar, de cómo se va a dar la situación, pues por supuesto que sentimos todo eso que sentimos cuando tenemos ansiedad. A ver, Pauli, tú sabes, ¿qué se siente? bueno, pues creo que más o menos lo describí cuando estaba escribiendo Ujú, cuando era chiquita. O ujú. sea, lo primero en mi caso, yo empiezo a sentir un hoyo en el estómago. Así es, Yo así empiezo a es. sentir un hoyo en el estómago y luego va subiendo así como hacia el corazón, que empiezo a Ujú. sentir que va palpitando muy rápido. Palpitaciones, así es. Luego empiezo a sentir sudoración en mis Sudoración en manos. las manos. Y algo que tiendo a hacer y que cabal una de mis amigas con la que salimos bastante se da cuenta, ella me conoce bastante, ¿verdad? Entonces yo tiendo a empuñar. Entonces ella ya se ha dado cuenta que cuando yo tengo la mano empuñada, algo me está generando al ruido, ¿verdad? Entonces Ajá. solo me hace así como, me pega Ujú, en el brazo, así como, hey, y me volteé a ver la mano y yo ujú. así como, sí, ¿verdad? Pero son cositas que de verdad hasta ayudan y ayuda a tener a estas personas a nuestro lado que nos dan un apoyo especial Así es, porque me desconecta en ese momento de ese proceso que me está llevando a un punto de un ataque de pánico, de ansiedad más así severo. Y es. es cuando me hace así, entonces yo suelto y digo, hoy en día, ¿verdad? Después de que ya lo trabajé, ya digo, "Ah, estoy pasando por un momento de ansiedad". Sí, todos somos diferentes, ¿verdad? Pero lo que tú describiste es justamente son algunos de los síntomas que podemos sentir, las palpitaciones, te das cuenta que también que tu respiración cambia, Sí, más el agitada. sudor, el sudor frío, en las manos, ¿sí? O también puedes sentir mucho calor, así como que sube el calor, ¿sí? Em, pues también el dolor de estómago, ¿verdad? Que uno lo Ujú. sienten como un hoyo en el estómago, otros lo sienten como dolor, ¿sí? Y a veces sientes que tiemblas, ¿sí? Que Ujú. te tiemblan las manos. Y bueno, no tenemos que dejar de lado los síntomas también psíquicos que se dan con la irritabilidad, te sientes como te enojas más fácilmente, tienes ganas de llorar, sí, o sea, te sientes extraño, o sea, se siente extraño uno. Entonces, desesperación, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, que es lo que nos sucede cuando estamos enfrentando una situación desconocida, ¿sí? Entonces, Exacto. la ansiedad de por sí no es algo malo, es algo bueno, es algo positivo porque es una respuesta de nuestro cuerpo ante una situación que nos provoca incertidumbre, ¿sí? Sí, ¿verdad? Y que no, yo no lo había visto como positivo hasta en este momento. Es que es un Pero mecanismo de defensa de tu cuerpo, entonces no lo tenemos que ver como algo malo. Sí se convierte en algo ya no positivo para ti cuando ya permanece todo el tiempo, cuando todo el tiempo, exacto. como tú mencionabas, el pensamiento rumiante, ¿verdad? Cuando ya no es una sola situación, ¿sí? Sino que es todo, es todo. ¿Sí? Sí, Entonces porque pasaste y se te atravesó el carro, como tú dices, y ujú, tuviste todos estos pensamientos catastróficos, irracionales, y bueno, entonces ya pasó, ¿verdad? Adelantaste 2 kilómetros y se te atravesa una moto. Entonces otra vez hiciste otro escenario, ¿verdad? Tal vez más trágico porque era una moto. Y más adelante, no sé, viste un motorista algo sospechoso y entonces te imaginas un el asalto. asalto. Ay, sí, me está describiendo a mí. Entonces, así es cuando ya empieza a hacer algo que no te hace bien, ¿sí? Ujú. Ya no es una respuesta al peligro, sino que ya esto es como más, o sea, estás dejando que la ansiedad acapare más tiempo. Mi tiempo, Y es sí. aquí cuando la ansiedad entonces empieza a ser un problema, ¿sí? Exacto, pero sí, lo que tú decías de que es positiva, como te digo, hasta ahorita se me está abriendo el panorama,
porque ya lo he logrado controlar, no se crean, ya no voy así como me describió hace un par de años atrás, pero sí, o sea, es qué bueno verlo desde el lado positivo, es como una alerta, porque también te ayuda, o sea, tener Exactamente. ansiedad en ese momento de, ay, y si me hubiera chocado, entonces me ha pasado que yo de repente digo, uff, no, Paulina, tienes que estar más consciente, más atenta, porque no querés que pase eso. Entonces Exactamente. como que ahí me hace mi alerta, ¿verdad? Y sí lo había visto, pero no lo había visto Te como positivo. invita a reaccionar, te invita a Ajá, reaccionar de exacto. diferentes maneras, ¿verdad? Puede ser huyendo, puede ser elaborando alguna acción, ¿verdad? Estar más pendiente, como tú dices, en este caso que vas manejando. Tengo que ser más prudente, si voy a rebasar, tengo que estar segurísima de que no viene nadie, o sea, aunque parezca principiante, no importa, pero estar segura de lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, pues sí, es eso, ¿verdad? La ansiedad nos permite determinar qué acciones tomar. Si Exacto. la dejamos, o sea, si logramos hacerlo, pero si la dejamos que nos acapare, nos gana la ansiedad y entonces nos quedamos estancados. Sí, la verdad es que, y ahí es donde pasa todo ese proceso que les comentábamos, ¿verdad? De que uno empieza a sentir todas estas situaciones y pues sí, un malestar bastante feo y en momentos también puede ser descontrolado, que creo que después de eso es cuando viene un ataque de pánico, ¿verdad? Los, O el ataque de mm, pánico viene junto con la ansiedad, son separados, son primos, son hermanos, ¿qué son? son, son, sí, son parientes, definitivamente. Pero digamos, tal vez tendría un ataque de ansiedad, ¿verdad? Ajá, Porque ataque la de ansiedad, ansiedad sí. va como escalonando, ¿verdad? Como tú mencionabas, me empiezan a sudar las manos. Bueno, si no logro controlar eso, empiezan las palpitaciones, porque entonces se conecta, ¿verdad? Me están sudando las manos. Y esto quiere decir que o sea, algo no anda bien y entonces empiezas a sentir tu corazón, el corazón me está palpitando muy fuerte y entonces ya la respiración y entonces, y ahora no sé si te puedo respirar bien. Y entonces se empiezan otro, ay, me empezó a doler la cabeza. ¿Sí? Entonces va como ascendiendo, así, ascendiendo, 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 hasta que ya llegas a un límite, ¿verdad? Donde sientes que te vas a desmayar y ahí puede empezar a relajarse todo y ya. Pero tú sabes que Ujú. fue porque se te atravesó el carro y te empezaste a hacer todos esos escenarios en tu cabeza. O sea, Ujú. sabes que hay un disparador, ¿verdad? Que Ok. estuvo ahí, que lo sentiste tal vez no en ese instante, pero o sea, estás recordando la situación cuando llegaste a tu casa y esto, al recordarlo, pues te empieza a generar este ataque de ansiedad. En el caso del ataque de pánico, Ujú. empieza de Ok, una sí, vez pues no empieza sentimos todo. todo ese proceso. Ajá, o Ajá. sea, es como ¡puf! Una bomba, ¿sí? O sea, Ok. y es por eso que es pánico, ¿verdad? Porque sin ningún factor desencadenante, o sea, sin ningún Motorista que se me motorista que se atraba. te Ajá. atravesó o ninguna situación, puedes estar muy tranquila y ¡pum! Viene todo esto. Y Ujú. entonces, imagínate, si mientras estás en el proceso del ataque de ansiedad, a pasito y te vas sintiendo mal, imagínate que todo esto te venga de De un un solo solo. golpe, Ay, no sé. ¿sí? No, pues sí, Entonces sí, sí lo he vivido, sientes que te pero. vas a morir. Ajá. Así de Es sencillo. cierto. Es cierto, uno siente que se va a Sí. morir y debe ser una sensación muy, muy, muy Ahora difícil. me viene la duda. ¿Cuándo es que te da o por qué te puede dar un ataque de pánico? ¿Y por qué el ataque de ansiedad? ¿Cómo van de la mano o no van de la mano? ¿O Pues qué es sí, lo que desencadenaría un ataque de pánico? bueno, yo creo que mucha ansiedad reprimida, digamos, hay muchas Ah, cosas, sí. muchos miedos reprimidos por ahí, Sí, ¿verdad? ¿sí? Tiene mucho que ver la ansiedad con el miedo. Por supuesto, están íntimamente relacionados. Son Miedo. muchos miedos, o sea, desde pequeños traemos muchos miedos, unos racionales, otros que no lo son tanto, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros hayamos guardado esos miedos ahí en un cajoncito, ahí según nosotros bien selladito, y que no nos van a molestar, pues sí, esos miedos empiezan a molestar en algún momento de nuestra vida, algo los hace que ese cofrecito se abra y empiece a salir todo esto y por supuesto que sí nos va a afectar. Entonces hay miedos que traemos
arraigados en nuestro ser desde muy pequeños. Como el tuyo, seguramente era un miedo a abandono, miedo al Sí. abandono, miedo a que no regresaran, no que tus Ujú. papás te abandonaran, porque yo creo que eso lo tenías seguro, que no te iban a abandonar, Sí, pero miedo a que no regresaran por alguna razón, ¿sí? exacto, sí, sí, sí. Pues definitivamente el miedo al abandono ha sido algo que ha rondado en mi vida y se los comentaba en el episodio pasado, ¿verdad? Que es ese miedo al rechazo. Yo, he sufrido mucho de miedo al rechazo que disparaba momentos de ansiedad donde venían estos pensamientos ilógicos les ponía el ejemplo en el episodio pasado de la tecnología hoy en día y el WhatsApp, que es un desencadenante de ansiedad, pensamientos rumiantes y demás, porque eh, mandé el mensajito, no me contestó, Sí. pues, no me contestó, ya le pasó algo. Ya tiene los chequecitos azules, ¿por qué no me contestó? Y entonces en mi caso se enojó conmigo. ¿Por qué se habrá enojado conmigo? Y yo ya estaba planificando la disculpa de algo que no, o sea, Sí. la persona estaba ocupada. O sea, entonces yo sí he notado que definitivamente en mi caso el miedo al abandono, al rechazo, ha sido un desencadenante en muchos momentos de mi vida Ujú. de eso, ¿verdad? Y eso es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que estas cosas que nos pasan son por situaciones que hemos vivido, que no las trabajamos, no nos dimos cuenta y de repente, ¡pum!, saltan. Pero ahora, Yojis, ya tenemos bastante claro, espero que lo tengan bastante claro, pues, qué es ansiedad, qué son ataques de pánico y todo. Esos pensamientos rumiantes, que yo no soy la única que los sufre, hay otras personas. Muchas. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué aconsejas tú para cuando nos vamos por partes? Por ejemplo, cuando nos pasan estos pensamientos rumiantes que de repente, algo así como el WhatsApp, ¿verdad? Y no me contestó. ¿Y por qué? Y ya me hice una novela, decía yo en el episodio pasado. Somos expertos, nosotros podríamos hacer películas increíbles de nuestros pensamientos rumiantes. Pues, como te digo, primero, yo creo que lo más importante es aprender a conocerte a ti y a reconocer que algo no está bien, ¿sí? Si yo ya Punto número uno. identifico, pero ¿por qué es que tengo esos pensamientos recurrentes y que me quitan la paz? Pues justamente el otro día estaba escuchando, no me recuerdo dónde, pero hay muchas pruebas ahora en línea que te pueden decir qué tanta ansiedad estás manejando. Ah, Y mira. entonces, si tú haces una prueba de ansiedad así, solo para ver si estás manejando mucha ansiedad y si sale positivo, dices, bueno, sí, entonces esto puede ser factor ansiedad que me está afectando estos pensamientos rumiantes. Uno lo sabe en el fondo, ¿verdad? Pero solo como para Sí. confirmarlo. Cabal. Entonces, porque sí es importante hacer algo, como tú dices, hay personas que no se preocupan y que bueno, ya son parte de su vida, pero ¿qué tanto más van a soportar? O sea, ellos posiblemente van a soportar, pero su cuerpo, Sí, ahí como decías tú, enfermedades que no sabemos, que hasta exacto. decimos, ¿y de dónde apareció? Y si hacemos un análisis de nuestra vida, eh, creo que ahí están los factores, ¿verdad? Entonces, como te decía, número uno, creo que vale la pena identificar qué tan ansiosos estamos, ¿sí? Ujú. Para ver si estos pensamientos, pues, son producto de verdad de ansiedad o de verdad si tienen que ver algo con algo del trabajo, ¿verdad? Porque hay veces que sí son situaciones complicadas y que por supuesto estás pensando y comes y dormís y pensando con esto, ¿verdad? Cuando es algo de verdad como muy, muy grande, ¿verdad? Situaciones laborales, alguna enfermedad de algún ser querido, ¿sí? Entonces es Ay, que como esos son bien difíciles. normal tener todo Cuando esto. alguien se nos enferma de la familia, en lo que sabemos el diagnóstico o lo que sea, la gran, que es difícil porque los pensamientos rumiantes son peores todavía, ¿va? Porque nos lleva a escenarios increíbles, Sí, catastróficos y pues ni siquiera han llegado los resultados, ¿verdad? Y uno ya está sufriendo. así es, la pura ansiedad hablando. Sí, eso Y que es normal, ¿verdad? O sea, es creo normal. que Creo todas que las personas, no se voy a preguntar así, en algún momento de nuestra vida, todas las personas experimentamos ansiedad.
¿O habrá alguien que en su vida haya experimentado momentos de ansiedad? Creo que sería anormal no experimentar ¿Verdad? ansiedad, porque en todas las personas existe siempre incertidumbre. Yo te diría que se calificaría Incertidumbre. como alguien enfermo, así mentalmente Insensible. enfermo, alguien que tiene siempre la certeza de algo. Ajá. Ah, ok, sí. O sea, no, yo no creo que exista una persona eh, mentalmente sana que pueda tener siempre la certeza de todo. No, no, no se puede. Ok, entonces ahí ya me contestaste Entonces, eso que sí creía. O sea, todos en algún entonces momento es que tenemos hemos que tenido. sentirla porque es Ujú. Es parte de ser un ser mecanismo de humano. defensa que Mecanismo de defensa. utilizamos para Sí. enfrentar la vida. Entonces, si no lo tienes, es que algo malo está pasando, ¿sí? Está más peligroso todavía. Entonces, y por supuesto, unos lo experimentan a un nivel normal, digamos, otros a un Ujú. nivel más alto, ¿sí? Entonces, regresemos a esta parte de qué hacer. Bueno, primero identificar. Los pensamientos sí van acorde a lo que estoy viviendo, ¿verdad? Una situación complicada en la familia, una situación complicada en el trabajo, una enfermedad. Entonces, si es así, entonces creo que vale la pena darles espacio a esos pensamientos. Pero si ya es como, como los del motorista, en las escenas que se pueden seguir dando, entonces ahí sí ya es Es meritorio momento como de pedir ayuda, de levantar la exactamente mano. levantar la mano y ver qué se puede hacer, ¿verdad? Entonces, sí existen muchas técnicas que te pueden ayudar, ¿verdad? Desde identificar cuáles son estos pensamientos irracionales, estos pensamientos que te quitan la paz, que te quitan energía mental, ¿sí? Que Sí. te quitan energía física incluso, Física. este, y ponerles un alto, ¿sí? Y es como tú mismo les puedes decir, basta, así, tú mismo les puedes decir, basta, ya, ya, ¿sí? Y entonces tú mismo te pones ese gritito que te das de basta, ya es como hasta aquí. Entonces, Ujú. y aun, tal vez al principio uno va a parecer un poco pues, loquito, ¿verdad? Basta, 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 pero es importante hacerlo. Entonces, sí, yo creo que esa técnica pues puede ayudar mucho, pero siempre guiada, ir siempre de la mano con un profesional que te vaya guiando, porque la ansiedad no es solo poner a hacer técnicas de cómo manejarla, o sea, eso es como darte una pastillita y eso no te va a ayudar, ¿sí? Es ir adentro, a Es ir entender por qué es que se están adentro a ver desencadenando. cuáles son esos miedos que están allí, que no fueron trabajados en su momento y que ahora pues están desencadenando todo esto. Entonces, trabajar con la ansiedad no es, pues por supuesto, las técnicas te ayudan, cómo manejarla, excelente, reconocerla, admitirlo, aprender a manejarla, pero lo que más te va a ayudar es trabajar hacia adentro de cuál es la causa de la ansiedad. ¿Qué es lo que está provocando? O sea, ¿qué pasó con ese niño, con esa niña? ¿Qué fue lo que le provocó? ¿Por qué sintió tanto miedo en alguna ocasión en su vida sintió mucho miedo, ¿verdad? Y esto pues lo dejó marcado. Entonces, ir hacia atrás y encontrar esos miedos, esos episodios de terror, ¿verdad? Que pudo haber vivido y que pues como mecanismo de defensa también los bloqueamos, ¿verdad? Exacto. Sí, es que la ansiedad es como, yo también lo leía, que es una voz interior que tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos una voz interior que nos dice, en momentos nos alerta, en momentos tenemos recuerdos bonitos, pero también en momentos viene esa voz que nos habla y que tenemos que también aprender a callar esa voz, ¿verdad? Y decirle, hey, cálmate y todo esto, pero definitivamente yo se los digo por experiencia. Yo cuando le hablé a Yogis de que íbamos a hablar de este tema, le digo, mira, Yogis, quiero hablar de un tema que desconozco totalmente. Y ella se reía y me dice, ¿tú sos experta? Y yo, sí, yo lo sé. Es un tema que sí, lo he vivido, pero que sí me he dado cuenta que cuando ya empecé a trabajarlo, hoy en día ya las técnicas sí me sirven. Al principio, yo sí, porque como dice Johanna, uno sabe que está pasando algo. Que se quiere hacer el menso son otros 20 pesos, pero uno sabe que algo está pasando. Y ahora que existe el internet,
Ay, qué maravilloso meterse a internet a buscar soluciones mágicas, porque lo que queremos es eso, soluciones mágicas rápidas. Y de una vez les digo que esto de la ansiedad no es como que voy a ir a una, dos, tres sesiones y ya se me quitó y me curé y nunca más voy a tener ansiedad. Mentira, esto es un proceso que hay que trabajarlo. No me dejarás mentir, Yohis, que es un Así es. proceso, pero sí es algo que yo he ido viendo que ahora que ya hice ese proceso y que escucho de alguna técnica, la pongo en práctica y sí me ayuda. Porque yo ya hice como que todo ese, empecé a armar ese rompecabezas de mi vida y entonces yo les decía en el episodio pasado que en las noches es donde más feo ataca la ansiedad porque dice, la noche se vuelve larga, eterna, y en momentos uno piensa que nunca va a acabar. Hacía esto que ahora sé que no es lo mejor, ¿verdad? Pero uno tiende a querer bloquear eso y entonces yo agarraba el celular para distraer mi mente y no estar pensando, pero a la hora de estar viendo mi celular como que más activé todo, entonces llega un momento en que ya me tenía que acostar, dormir, entonces ya había parado un momento, ponía el celular, que trataba de dormir y otras empezaban los pensamientos más intensos. Entonces hoy en día pues ya descubrí que la música en mi caso me ayuda para relajarme, que ya no agarro el celular si yo estoy con este rollo porque sé que lo voy a activar. Entonces como que son pequeñas cosas que yo he descubierto en mí que me ayudan. Exactamente, y como todos somos tan diferentes, entonces se trata Ujú. de ir en ese autodescubrimiento. Exacto. Ahora, Pauli, no puedo dejar de mencionar también que hay personas que sí están afectadas por la ansiedad porque tienen algún problema a nivel de funcionamiento de sus químicos, ¿sí? De los químicos del cerebro. Entonces, también es importante estar conscientes de eso cuando la ansiedad ya está ahí por mucho tiempo y a pesar de que has trabajado y sientes que aún no sales de ahí, pues es importante consultarlo, o sea, con tu mismo terapeuta, decirle, mire, es que siento que no, o sea, el mismo terapeuta lo ve también, ¿verdad? Los avances y dice, creo que es el momento de sí ir a un siguiente paso, ¿verdad? Y entonces ya es la consulta con el psiquiatra y creo en muchos casos sí el medicamento para la ansiedad es lo más recomendable, ¿sí? Sí. Por lo Y menos para salir de una crisis, ¿sí? exacto. Entonces, también tomar en cuenta esto, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas que pueden estar padeciendo de mucha ansiedad y que esto se puede deber a algo de verdad físico, o sea, algo no está funcionando bien. Entonces, es importante tenerlo en cuenta también. Y esto que estás diciendo ahorita es bien importante y también creo que hay que salir de mitos, porque algunos piensan de que a la hora que ya me dicen ir con el psiquiatra, uy, no, es que yo estoy loco, o sea, uy, o estoy muy mal, yo no quiero, y no, también en mi caso sí hubo necesidad de tomar ansiolíticos y también yo estuve un poco reacia en algún momento de que decía, ay no, es que no quiero tomar ansiolíticos porque no quiero depender de un medicamento, no me quiero volver adicta a un medicamento, no quiero dejar de ser funcional y así. Claro que parte era negación, buscar pretextos pero otra parte era de cosas que uno va oyendo y que empieza a tener miedos infundidos en tu mente que no son reales, ¿verdad? Y, logrón, qué diferencia. O sea, porque eso sí, hay que ir con una persona especialista, un psiquiatra que sepa trabajar todo esto, porque no es así que te voy a dar tus gotitas toma 10 gotitas y te lo va a recetar X Sí. persona. No, porque ellos ya saben la dosis que tiene que ser y ojo, algo muy importante. Así como uno empieza con gotitas, poco a poco, ya me siento re bien porque sí, uno se siente mucho mejor, es verdad. Pero entonces, no hacer esta locura, por favor, de decir, me siento bien y entonces ya las dejo de tomar de un solo. Porque, ¿qué pasa, Yoji, si hacemos eso? Uy, terrible, o sea, de verdad es lo peor que podemos hacer con algún tratamiento siempre que se trate de tratamientos psiquiátricos, así como pueden ir empezando poquito a poquito, así poquito a poquito es que hay que quitarlo porque si no volvemos a generar el mismo desbalance de los químicos en el Es cerebro una y puede ser caída peor, libre, puede gruesa, ser peor. ¿verdad? Entonces, poco a poco irlos dando, ir moldeando la dosis para cada uno, el psiquiatra te va dando poco a poco las dosis, va midiendo
Y en la medida que tú te sientas bien, dice, bueno, ok, esta es la dosis, la vamos a dejar por tanto tiempo, vamos a ver cómo te sientes. Y cuando ya llevas un largo periodo sintiéndote bien, entonces poco a poco pues empieza a reducir la dosis hasta que ya tú estés generando tus propios niveles. Entonces, quitarlo de un día para otro es Mala como, idea. sí, pésima. No, sí, pero sí les puedo decir que es muy bueno hacerlo, es muy bueno tener ese proceso. Y también al final vieran que, bueno, es mi experiencia, ¿verdad? Yo les hablo siempre aquí desde lo que yo he vivido. Pero yo el día que empecé a notar de que íbamos para abajo con las gotitas, también era una cierta motivación. Y de repente llegar el día de hacerle una llamada a Yogis y decirle, Yogis, ya no voy a tomar más gotitas. Me sentía yo muy bien, o sea, de verdad me ayudó hasta mi autoestima porque me sentía así como, prueba superada, ya lo logré, no me hace menos que nadie el haber tenido que pasar por ese proceso, sino al contrario, me sentía así como, qué bien, Una campeona, Pauli. ya salí de esto y ahora pues miremos qué vienen adelante, qué cosas nuevas, ¿verdad? Pero algo muy importante también, siempre de la mano del tratamiento psiquiátrico, no dejar el tratamiento con el terapeuta, porque Exacto, las pastillas, por supuesto que te va a ayudar a nivelar, pero tenemos que seguir trabajando. tratando ahí adentro, porque Ujú. igual después puede ser que te lleguen a quitar en algún momento la pastilla, las gotitas, pero Pero y todo todavía lo hay que está aquí cositas. adentro. Entonces, Sí, puede que pases un periodo de bienestar, así como me siento bien, todo bien, está bien, genial. Pero después de unos meses, otra vez. pongoch. Entonces, Sí, sí, es importante invertir ese tiempo en sanarnos. sí. Y en mi caso fue así. Mi psicóloga estaba en constante contacto con mi psiquiatra. Ellos se hablaban, iban viendo cómo iba el avance. Y entonces ya dejé de usar las gotitas. Seguí todavía con terapia con la psicóloga un tiempo. Y después, pues ya poco a poco me sentí bien para seguir en mi vida y de repente pues surgió otra situación como fue el accidente de mi mano y pues ahí ya, ya tenía que haber aprendido después de tanto sopapo en la vida que decir sin tanto drama ni nada. Yo dije, ok, creo que ahorita es prudente que vuelva a buscar ayuda para que me ayude a manejar estas situaciones y que no vaya a caer como en otras oportunidades, ¿verdad? Exacto. Pero todo eso es el tiempo, el trabajar con uno mismo y pues también yo siempre he dicho, algo de madurez tiene que empezar a nacer en mí. Qué bueno que sí. Después de todo esto, pues has aprendido y eso es lo bueno, ¿verdad? Que el aprendizaje que te deja todas estas situaciones no tan positivas en la vida, porque muchas veces nos enfocamos en lo negativo, en todo lo malo que te sucede, pero también tenemos que enfocarnos en lo positivo que nos deja, ¿sí? Es complicado, aprender a hacer Total, eso es complicado, total. pero ver la bondad o el poco de bondad que puede existir en lo malo que te pasa, es eso positivo que te deja en la vida. O sea, toda crisis en tu vida siempre va a dejarte algo positivo, ¿sí? Sí, y es lo que yo he dicho aquí en el podcast, ¿verdad? Aquí en el podcast hablamos de situaciones de vida que nos han llevado a ser quienes somos hasta el día de hoy Exacto. y Ni, cosas malas nos han llevado a estas ni tú cosas. ni yo estaríamos aquí sentadas hoy si No, no nos hubiera pasado algo muy malo, ¿sí? exactamente. Y luego pues uno ya se va dando cuenta cómo va avanzando en la vida y pues la verdad es que me encantaría que existiera un botón donde uno pudiera poner pausa a los pensamientos, a los ataques de ansiedad, a lo que sea, hasta poner un botón donde pudiera hacer delete completamente todo, sería genial, pero no, no, la vida, como ya lo platicamos, es así, de situaciones que nos están manejando, nos están llevando a hacer varias cosas, pero también qué bonito que hoy aprendí que la ansiedad es positiva, no es negativa, que hay cosas también positivas que podemos aprender de ella. Y de verdad, Yogis, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros aquí, de No, yo aclararnos un feliz. poquito eh,
todo este mundo que creí que era único mío, pero no. No, 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 nos pertenece a muchos. Sí, sí, No me sí. quedo fuera. Todos padecemos en algún momento de ansiedad. Todos creo que hemos pasado por momentos en nuestra vida donde la ansiedad se apodera un poco más de nosotros y hemos tenido que aprender a manejarla, ¿verdad? Ajá. Lo importante es aprender a manejarla, identificarla, pero no aprender a vivir con ella cuando ya es algo que nos afecta. O sea, no nos castiguemos así. Es Sí, importante identificar cuando la ansiedad se está apoderando de nuestras vidas y ya no nos está haciendo ningún bien, todo sí, lo contrario. Entonces, buscar la ayuda, buscar la ayuda. exacto. Ahora hay, gracias a la pandemia, pues trajo cosas positivas la Sí, pandemia. Hay mucha terapia que es en línea, ni siquiera tenemos que tomarnos el tiempo de ir a una clínica, sino que podemos tener este beneficio de tener una terapia en línea en donde pues podamos platicar con algún terapeuta sobre lo que nos está pasando y trabajarnos. Entonces, ujú. yo creo que ese beneficio hay que sacarle el jugo ahora. Sí, y de verdad que es algo importante y también algo importante que creo que podemos mencionar es que pues las terapias hay de diferentes precios y todo, y hay personas que no tienen la posibilidad de tener acceso a pagar una terapia, pero siempre hay que Así buscar es, porque existen universidades donde hay a bajos costos, así es, donde lugares donde dan servicios, o sea, la cuestión es buscar para así es. tener ayuda, Sí, ¿verdad? aquí en Guatemala casi todas las universidades que tienen la carrera de psicología tienen su clínica de prácticas clínicas Ujú. y pues la verdad es que creo que todas tienen un costo muy bajo, ¿sí? No son gratis, pero sí tienen un costo Ajá, muy bajo. sí. Em, Y son supervisadas, pues Son no es solo supervisadas, que... completamente supervisadas, están guiándote paso a paso, pues yo pasé por eso, entonces te Sí, están tú guiando mejor que paso a nadie sabe paso de eso. de qué es lo que tienes que hacer, el conocimiento está, ¿verdad? Entonces, eh, Pero sí, ojo, de ir con personas que están, han estudiado para dar esas terapias o que están pasando por esa supervisión, ujú, ¿verdad? Porque hay, lamentablemente se dan casos donde vamos con fulanito, menganito, que destapa situaciones, heridas de vida muy grandes y no las no logran la cierran. cerrar y luego sale uno de ahí con un montón de situaciones más complejas. Entonces sí creo que es En importante crisis, decir así esto, es, que hay que ir con un profesional, así es, ¿verdad? Para completamente. eso en esta vida tenemos nuestras profesiones, nuestras habilidades y todo, entonces cada quien a lo que es, Así es, sí, importante, Paula. Gracias ¿verdad? por comentarlo y por reconocerlo. Gracias. Sí, 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 definitivamente es algo que hoy en día pues ha costado un poquito, pero sí, ahí sí como dirían hace mucho tiempo en el Canal 5, ojo, mucho ojo, Cierto. ¿te acuerdas? Bueno, pues la verdad es que de nuevo te digo, Yojis, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Ujú. Espero que sigas viniendo a Démosle de una porque de verdad enriqueces mucho todo Ah, lo que muchas gracias. platicamos. Pues yo les cuento situaciones que me han pasado, cómo los he ido resolviendo, pero no tengo el conocimiento que tiene Johanna y la verdad lo valoro mucho porque sí, no es solo de ponerte enfrente de la cámara y hablar y contar. Sin tener algo de respaldo. Y para mí es muy importante que ustedes puedan conocer y tener información que sí venga de alguien profesional. Así que muchas Gracias gracias, Yojis, de a ti. nuevo. Y a Gracias. ustedes, gracias por estarse tomando el tiempo de escuchar o ver estos podcasts. Recuerden, todos los martes a las 5 de la mañana tenemos un nuevo episodio en las plataformas de Spotify, Deezer, Amazon Music, etcétera. Pueden escucharlo en la página web www.demoledeuna.com y también pues estamos en YouTube. Todos los miércoles a las 9 de la noche es el estreno de los videos, pero ustedes pueden tomarse el tiempo que quieran, cuando quieran organizarse para ir escuchando cada uno de los podcasts o viéndolos en la plataforma. Así que sin más, nos seguimos viendo y escuchando aquí en Démosle Démosle de de una. una.